bienvenidos a todos a este webinar de gestión de formación programada de las empresas a sus trabajadores. Vamos a estar alrededor de 45 o 50 minutos con una exposición sobre un tema relevante hacia el final del ejercicio para todas las empresas y que creo que es necesario pues, conocer por lo menos los aspectos principales o las ideas claves de lo que implica y supone la gestión de la formación programada de las empresas a sus trabajadores, ¿vale? Lo que conocemos normalmente como formación bonificada, ¿vale? Antes de empezar con la presentación, sí que me gustaría poder presentarme yo mismo, ¿vale? Soy Alberto Hernández, trabajo como Business Development Manager en servicios de formación dentro de Integra, Estrategia y Tecnología en el área de estrategia. Y bueno, pues dentro de nuestra organización, comentaros antes de nada pues que somos una consultora tecnológica y estratégica, que somos o estamos posicionados dentro de la geografía nacional y colaborando también internacionalmente en ciertos países, tanto de Europa como de América, y lo que queremos o pretendemos ser es un partner preferente para nuestros clientes en cuanto a crecimiento y transformación. Nacimos en el año 86, tenemos una trayectoria ya dilatada, con más de 700 personas dentro del grupo, trabajando en una empresa de carácter familiar, con origen familiar y con proyectos, como os comentaba, en más de 25 países. Somos proveedor homologado por el Ministerio de Economía, Trabajo e Industria y tenemos la certificación ISO 9001 y 14001, al igual que la 27001 de Seguridad de la Información y empresa familiarmente responsable, ¿de acuerdo? Dentro de Integra, como consultora tecnológica estratégica, tenemos diferentes áreas de negocio. Lo que tratamos es de abarcar o presentar o proponer a nuestros clientes una propuesta de valor dentro de estas 6 áreas de servicio clave, dentro de estrategia, talento, servicios, sistemas IT, soluciones de negocio, IoT, data y experiencia digital. Contamos con alianzas estratégicas con una serie de empresas consideradas como top dentro del ámbito internacional, Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, Sage, Fortinet, o partner preferente del Club de Excelencia y Gestión, ¿vale? Como veis, pues tratamos de abarcar toda una serie de áreas de servicio que nos puedan proporcionar o que podamos, con las cuales podamos proporcionar valor a nuestros clientes y dar solución a sus necesidades, ¿vale? Una vez presentada persona y lo que es la organización en la cual trabajamos, vamos con la agenda del webinar, ¿vale? La hemos preparado en 4 apartados, en 4 puntos fundamentales. Un primer apartado donde vamos a ver los aspectos generales de la formación programada por las empresas, ¿vale? Supongo que todos más o menos tendréis una idea, una orientación de lo que significa la formación programada por las empresas o la gestión de la bonificación. Seguro que habéis participado como alumnos, habéis gestionado o habéis conocido en algún momento dado de vuestra trayectoria profesional lo que es un curso de formación bonificada, con toda la documentación, con todas las exigencias que a nivel de burocracia administrativa existen para poder hacer uso de esta posibilidad que, pues, por la cantidad cotizada en formación profesional para el empleo de nuestros trabajadores, pues las empresas tenemos posibilidad de utilizar, ¿vale? En un segundo apartado veremos el crédito de empresas para formación bonificada. ¿Qué es esto del crédito de empresas? ¿De cuánto crédito disponemos? ¿Cómo se calcula ese crédito? ¿Vale? ¿Cuánto puedo o cómo puedo consumir ese crédito? ¿De qué importes estamos hablando en función de si se trata de un tipo de formación o de otra? Si es presencial, si es teleformación. Todas estas cuestiones las veremos en este apartado. En un tercer apartado veremos ya la gestión de la bonificación, una serie de ideas clave de lo que supone gestionar la bonificación. Probablemente en muchos de los casos vosotros mismos directamente no la gestionaréis, pero tendréis que conocer cuáles son los aspectos más relevantes o importantes a tener en cuenta o cuáles son estas ideas claves a tener en cuenta y en consideración a la hora de gestionar la bonificación. Y por último, un apartado quizá más relevante o importante, que es el control de la formación. Como os decía, el grado de rigurosidad, el grado de exigencia, el grado de burocracia administrativa en cuanto a la cumplimentación, una serie de pasos o de cuestiones que hay que considerar, pues es muy importante, ¿vale? Ese grado de rigor nos exige que la administración, nos exige a nosotros responder o dar respuesta a estos requisitos que la administración nos plantea para poder hacer uso de este importe de financiación o de financiación o ese importe que tenemos disponibles para la formación de nuestros trabajadores. Venga, pues sin más dilación vamos con el primero de los apartados, la formación programada por las empresas, aspectos generales, ¿vale? En primer lugar, tendríamos que hablar de cuál es un poco la normativa de referencia, es decir, dónde podemos dirigirnos para conocer los aspectos legales que regulan la formación o la gestión de la formación programada por empresas a sus trabajadores. Principalmente son 2 normas de referencia las que tenemos que ubicar y las que tenemos que tener controladas para esta gestión de la formación programada. Por un lado, la Ley 30/2015 de 9 de septiembre
en la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, estamos hablando, y por otro lado, el Real Decreto 694 de 2017, de 3 de julio, que es el que desarrolla precisamente la ley anteriormente comentada, ¿vale? Por la cual se regula, como comentábamos antes, el sistema de formación profesional para el empleo. Tenéis un cuadro allí en el cual hemos pretendido pues, reflejar los aspectos más relevantes con sus artículos correspondientes tanto de la ley 30 como del Real Decreto 694, ¿vale? Y son los que vamos a tratar de desgranar de manera pues lo más detallada posible para que conozcáis los aspectos fundamentales, los principales. En un webinar no se trata de explicar eh, a nivel de detalle cada uno de estos artículos, pero sí que los aspectos más relevantes, ¿vale? Hablaremos de unas disposiciones comunes en formación para el empleo en cuanto a cuáles son esos módulos económicos que os comentaba al principio, o cuánto tienen que durar las acciones formativas para ser consideradas objeto de bonificación, cómo tiene que ser esta formación programada por las empresas en cuanto a quiénes pueden participar, qué es esto de la comunicación a la RLT, a la representación legal de los trabajadores, cómo hay que gestionarla, en qué casos sí, en qué casos no, qué tipo de formaciones podemos realizar, si tienen que tener en todo caso relación con la actividad empresarial que estamos desarrollando, cuál es el crédito que disponemos y qué es esto de la cofinanciación, este concepto que debemos que conocer y que obliga a que las empresas participen con sus recursos propios en lo que es la financiación de estas acciones formativas. ¿Y cuáles van a ser esos recursos propios? Pues no va a dejar de ser más que ese coste salarial que la empresa tiene en cuanto a lo que es el trabajo desarrollado por sus trabajadores. Luego veremos en qué condiciones y en qué situaciones. También veremos cómo organizar esta formación y asimismo quiénes pueden realizar, impartir esta formación para el empleo, quién debe estar acreditado, cuándo, qué modalidades podemos tener en esta gestión de formación programada para empresas y hablar de un concepto como es la subcontratación en el caso de la impartición, que ya veremos cómo está regulado, ¿vale? Igualmente en el Real Decreto pues tenemos una serie de disposiciones comunes de formación para el empleo en cuanto a acciones y áreas formativas que se pueden realizar, modalidades límites, destinatarios, los seguros y la acreditación de la formación y un concepto que son los permisos individuales de formación que no traemos en el detalle, pero que sí que quiero bueno, reflejarlo, que está regulado en este artículo 29 y que puede ser de interés para lo que son las empresas en cuanto a la formación de sus trabajadores en formaciones de carácter o titulaciones oficiales, ¿vale? En el capítulo 2 de este Real Decreto, formación programada por las empresas, pues volveremos a resaltar cuestiones relacionadas con el crédito, las empresas beneficiarias, la información a la representación de los trabajadores, cofinanciación y demás, ¿vale? Venga, vamos con el primero de los apartados, que es el módulo de las empresas, es decir, qué importe pueden realmente bonificarse las empresas que participan en esta gestión de la formación programada para los trabajadores, ¿de acuerdo? Los módulos económicos, el coste participante y obra objeto de financiación, es decir, que va a ser objeto de financiación por parte de Fundae, en este caso, que es la entidad que regula la gestión de la bonificación, depende de la modalidad de impartición, ¿de acuerdo? Hay unos costes directos y unos costes indirectos de la actividad formativa. Veremos ahora con detalle cuáles son estos costes directos y cuáles son estos costes indirectos. E igualmente, hay unos costes de organización si nosotros no somos los que directamente gestionamos esta formación, sino que contratamos a un tercero, una entidad que nos va a gestionar lo que es la organización de esta formación, ¿vale? Destacar que no son financiables ni bienes, ni productos, ni materiales o servicios que no resulten estrictamente necesarios para lo que es la ejecución de esta formación programada para los trabajadores, ¿vale? Aspectos que tenemos que tener en cuenta, que estos costes indirectos en los cuales podemos incurrir para la preparación, impartición, perdón, y gestión de la formación, no pueden ser en ningún caso superiores al 10% del coste total de la actividad formativa. Quiero decir, yo voy a poder imputar como mucho en concepto de costes indirectos un 10% del importe total que suponga el coste de la actividad formativa a desarrollar, ¿de acuerdo? En el caso en el cual contrate con una entidad externa la gestión de la organización de lo que es esta formación, estos costes de organización que yo tenga pueden ser igualmente financiados, ¿de acuerdo? ¿En qué porcentajes? Pues en ningún caso siempre, esos costes de organización, perdón, siempre tienen que ser en un importe inferior o igual al 10%, un porcentaje que se incrementa hasta el 15 y el 20 en el caso en el cual vuestras empresas tengan entre 6 y 9 trabajadores o menos o 5 trabajadores, ¿de acuerdo?
como norma general, nunca más de un 10% en cuanto a costes de organización. Sí que si sois empresas con un tamaño entre 6 y 9 trabajadores, pues hasta un 15% y 5 o menos trabajadores hasta un 20%. Destacar que estos costes de organización no computan en el módulo económico, es decir, esa parte de lo que es el módulo económico que vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? El artículo 16 del Real Decreto lo que nos indica es que existe una incompatibilidad entre costes indirectos y costes de organización, ¿vale? Es decir, no se pueden de alguna manera funcionar o financiar ambos tipos de costes. En cuanto a costes indirectos, ¿cuáles son estos costes indirectos que van asociados o relacionados con la formación? Pues lo que es personal, instalaciones y equipos de apoyo que tienen una función de gestión administrativa necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones. Ese importe de nóminas del personal que tenemos o esos equipos que utilizamos para la gestión administrativa, pues sería considerado un coste indirecto, al igual que como los costes de luz, agua, calefacción, siempre relativos a la gestión de la actividad formativa. Recordar que en ningún caso van a poder superar el 10% del coste total de la actividad formativa, ¿de acuerdo? Que lo tengamos siempre en cuenta. Hablábamos de los módulos económicos. El artículo 12 de la Orden TAS del 2007, ¿vale? Nos habla de las diferentes modalidades de formación que podemos tener o gestionar en cuanto a esta formación programada por las empresas, ¿vale? Existe una modalidad presencial, existe una modalidad de teleformación y existe una modalidad mixta, ¿vale? Anteriormente, existía la posibilidad de poder incluso bonificar formación a distancia. Llevamos unos cuantos años en los cuales no es viable, ¿vale? La formación a distancia no es objeto de bonificación, no es objeto de financiación en este caso, ¿de acuerdo? Como veis, el importe que aquí os indico en esta tabla es un importe euro-hora, ¿vale? Es decir, yo como mucho puedo bonificar en cuanto a una formación de carácter básico en modalidad presencial 9 euros hora por punto, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que yo solamente podré como límite máximo bonificar el importe de 9 euros por hora y alumno, ¿vale? En el caso en el que la formación sea superior, este importe se incrementa hasta los 13 euros hora por alumno, ¿vale? Y en el caso en el que la impartición de la formación sea en modalidad online o de teleformación, este importe, independientemente de que la formación sea de nivel básico o de nivel superior, que ahora veremos cuándo es considerada una formación de nivel básico o de superior, el importe, como os decía, es de 7,5 euros hora alumno, ¿vale? Existe una tercera modalidad, que es la modalidad mixta, en la cual podemos combinar formación presencial y formación online, ¿vale? En todo caso, cuando la parte presencial que se incluya dentro de esta modalidad mixta sea igual o inferior al 20% de la duración total de la acción formativa, en esos casos siempre se considerará acción formativa en modalidad de teleformación, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? En cuanto a los niveles de formación, la formación puede ser catalogada como formación básica o formación superior. ¿Qué criterios sigue la Administración para determinar que una formación es de carácter básico o de carácter superior? En primer lugar, lo que determina la normativa es que la de carácter básico es aquella que capacita para desarrollar competencias y cualificaciones básicas, normalmente reguladas o normalmente relacionadas con materias transversales o genéricas, es decir, aquellas que van a permitir ayudar a mejorar las competencias de nuestros trabajadores en estas materias transversales. Sin embargo, aquellas que impliquen especialización o que de alguna manera van a desarrollar competencias de los trabajadores en cuestiones directamente relacionadas con programación o dirección, ¿vale? En ese caso, la formación es considerada de nivel superior, ¿vale? Es importante aquí, sobre todo, que cuando comuniquemos una acción formativa, cuando comuniquemos un grupo dentro del aplicativo de Fundae, que luego veremos un poco cómo se comunica, el título que demos a la formación ayude a determinar si es una formación de carácter básico o de carácter superior, ¿vale? Cuando nosotros definamos o identifiquemos cómo queremos llamar o denominar la acción formativa, ¿vale? Si es de carácter especializado, que lo indiquemos así en el título de una manera pues que sea un carácter avanzado, ¿vale? Nos puede ayudar a incluir esa palabra a determinar que es una formación de nivel superior, ¿vale? También se puede regular lo que son los certificados de profesionalidad. Esto con un Real Decreto en el Real Decreto, perdón, nos indica que en modalidad presencial se puede bonificar 8 euros hora en presencial y 5 euros hora en teleformación. En este caso,
hay unas inspecciones prácticamente del 100% y la única diferencia con la formación programada para empresas es que los nombres de datos de los alumnos se comunican al inicio, ¿vale? No es como en la formación programada para empresas en las cuales yo al inicio tengo que comunicar a las empresas participantes en esas acciones formativas, en esos grupos que se van a realizar, y es a la finalización de la acción cuando comunico los datos personales de de los alumnos que han finalizado las acciones formativas o que son objeto de bonificación, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. En relación a la duración y a los participantes, ¿cuánto puede durar estas acciones que van a ser objeto de bonificación dentro de la formación programada para empresas? La duración mínima tiene que ser de 2 horas, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que no se consideran acciones formativas aquellas actividades que sean charlas informativas o divulgativas dentro de una organización y cuyo único objeto sea el desarrollo, la traslación de una información. Aquí lo que se requiere es que haya un desarrollo de un proceso de formación, ¿vale? Es decir, que haya unos objetivos por los cuales se realiza esa formación, que haya un programa definido, identificado en el cual o con el cual se va a desarrollar esa formación, que haya una manera de evaluar el aprendizaje realizado por los alumnos en esa formación, ¿vale? Son requisitos que nos marcan a cumplir para poder ser formación bonificada, ¿vale? El artículo 9 de la Ley 30 nos indica cuáles son los trabajadores que pueden participar dentro de estas formaciones programadas para las empresas. En principio, los trabajadores asalariados, los fijos discontinuos en periodos de no ocupación o trabajadores que acceden al desempleo durante lo que es la realización de la formación, o incluso trabajadores que están afectados por medidas temporales de suspensión de contrato o en periodos de suspensión. En este caso, en concreto, con toda la situación ocurrida en estos últimos años de expedientes de regulación temporales de empleo, pues también igualmente estas personas podrían participar dentro de lo que es la formación bonificada. Y en general, todos los trabajadores de aquellos colectivos cuyo régimen de cotización contemple el pago de cuota por formación profesional van a poder participar en estas acciones formativas programadas por las empresas, ¿vale? Es decir, la clave aquí está en que yo haya cotizado en formación profesional por los trabajadores para poder desarrollar esa acción formativa financiada o subvencionada, ¿vale? Las acciones formativas, el artículo 9.2 lo que nos dice es que deben guardar con la relación con la actividad empresarial, ¿vale? En este caso sí que existe una flexibilidad en cuanto a los contenidos y el momento que cada empresa tiene para satisfacer las necesidades formativas, de tal manera que en cuanto surjan necesidades de mejorar las competencias de los trabajadores o haya cambios en cuanto a los requerimientos, podamos acometer esos cambios de una manera ágil y flexible, ¿vale? Se deben adecuar, en todo caso, estas acciones formativas a las necesidades que la organización tenga en cuanto a sus trabajadores, ¿vale? Pues una empresa que haga un curso de ContaPlus para un auxiliar contable dentro de una actividad de confección textil, evidentemente, pues también puede ser bonificada, ¿vale? Siempre, en todo caso, se debe adecuar a las necesidades del puesto o a las necesidades de la empresa, es decir, que la relación sea directa entre las competencias a mejorar por parte del trabajador y la formación a impartir, ¿vale? Es verdad que para justificar que la formación guarda relación con la actividad empresarial, ¿vale? Lo mejor es definir qué personas, en función de sus perfiles de puesto de trabajo, en función de su actividad dentro de la organización, tienen necesidad de mejora de competencias en determinadas áreas que vayan a utilizar dentro de lo que es su actividad empresarial, ¿vale? ¿De acuerdo? Os comentaba al principio un concepto importante, la RLT, que se llama, de empresas, que es la representación legal de los trabajadores, ¿vale? Es un aspecto, un criterio, un requisito, mejor dicho, que en ocasiones no es conocido por las empresas y es de suma importancia, porque la representación legal de los trabajadores, en el caso en el cual exista en una organización, tiene el derecho de ser informada y consultada en relación a las acciones formativas que se propongan, ¿vale? Entonces, con una antelación de al menos 15 días al inicio de la acción formativa, hay que poner a disposición de la representación legal de los trabajadores al menos la siguiente información: la denominación, objetivos y descripción de la acción formativa a desarrollar, a quién se dirige, quiénes son los colectivos destinatarios y número de participantes por acciones, cuál es el calendario previsto de ejecución de esas acciones formativas, qué medios pedagógicos se van a utilizar para lo que es la impartición y el aprendizaje por parte de los alumnos,
los criterios de selección de los participantes que van a ser incluidos en estas acciones formativas, dónde se prevé impartir lo que son las acciones formativas y un balance, un resumen de lo que son las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio precedente. Como veis, es un nivel de exigencia en cuanto a la información a suministrar importante, pero es muy relevante contar con esa comunicación a la representación legal de los trabajadores, puesto que hay que así indicarlo en el aplicativo de Fundae a la hora de comunicar una acción formativa a un grupo, ¿vale? Hay que indicar la fecha en la que se ha puesto a disposición de la representación legal de los trabajadores esta información, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que comunicárselo a todas las representaciones legales trabajadores existentes en la empresa. Puede darse el caso que en una organización exista varias personas o alguna otra organización que ocupe la representación legal de los trabajadores. Pues a todas ellas hay que hacerles llegar mediante una comunicación exacta todos los datos de las acciones formativas a realizar, ¿vale? Esos datos que figuran en el artículo 13 que acabamos de comentar, ¿vale? Como os decía, hay que hacerlo esto con anterioridad al inicio de la acción. Hay que hacerlo 15 días antes de que se vaya a iniciar la acción como la acción formativa, ¿vale? Es verdad que la representación de los trabajadores tiene ese tiempo para emitir un informe. Si no lo ha hecho, con el acuse de recibo de que ya ha recibido la información, evidentemente se puede hacer la formación sin ningún tipo de problema, ¿vale? Las acciones solo podrán iniciarse una vez finalizados los plazos anteriores, por lo cual tener en cuenta a la hora de programar estas acciones formativas este plazo de 15 días para informar a la representación legal de los trabajadores. Si existieran discrepancias, ¿vale? Durante 15 días, desde la recepción del informe de la RLT, se podrían dilucidar esas discrepancias existentes con esta representación legal. Si no fuera posible, la propia administración competente lo que hará es dictar resolución, ¿vale?, en relación a esas discrepancias surgidas, ¿vale? Existe una estructura paritaria sectorial creada y generada para mediar en estos casos en los cuales no exista un acuerdo entre lo que es la representación legal de los trabajadores y la empresa en cuanto a la formación a realizar, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, con la representación legal de los trabajadores y la necesidad de informar a la misma, ¿vale? Acabamos el primero de los puntos en los que tenemos el webinar, ¿vale? Vamos a hablar ahora del crédito de empresas para formación bonificada. Decía al principio que todas las empresas o que las empresas aquellas que coticen en formación profesional, ¿vale?, disponen de un crédito, ¿vale?, que se calcula en función de las cuantías ingresadas al año anterior en concepto de formación profesional y también en función y aplicando un porcentaje en función del tamaño de la organización, ¿vale? Estas cuantías, estos datos, todos los años se publican en la Ley General de Presupuestos del Estado, ¿vale? Comentar también un detalle importante que muchas empresas lo desconocen, que cuando la empresa tiene menos de 50 trabajadores, en función de los planes de formación que tengan previstos a realizar durante lo que es el ejercicio, ¿vale?, en los primeros meses del año, lo que se puede hacer es reservar el crédito. Si no tengo previsión de hacer una formación durante este ejercicio y quiero guardarme ese crédito, tengo la posibilidad de reservarlo para acumularlo hasta 2 ejercicios siguientes, ¿vale? Esto hay que indicarlo dentro del aplicativo de Fundae, ¿vale? Hay que comunicarlo, hay que indicarlo, ¿vale?, para poder guardar o reservar ese importe y poder hacer uso del mismo en los 2 años siguientes, ¿vale? En el caso de grupos de empresas, hay que decir que se puede disponer del importe del crédito del grupo. Es decir, todas aquellas empresas que conformen un grupo, ¿vale?, podrían disponer del importe global del crédito del grupo con el límite individual por empresa de lo cotizado por formación profesional por cada una de ellas, ¿vale? Esa limitación siempre va a existir, ¿vale? Y empresas de menos de 100 trabajadores, también la ley, este artículo 9, su punto 4, nos dice que se pueden agrupar para gestionar de forma conjunta y eficiente sus créditos, ¿vale? Es decir, montar una agrupación, ¿vale? Se regulará según indica en el artículo 12, ¿vale? Y de esta manera gestionar conjunta y eficientemente lo que son los créditos, ¿vale? La Ley General de Presupuestos del Estado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el crédito mínimo de formación que podrá ser superior, en su caso, a la cuota de formación profesional ingresada, ¿vale? El Real Decreto sí que nos puntualiza que se considera como red empresarial aquella o aquel conjunto de empresas relacionadas por vínculos contractuales de concesión, franquicia o distribución. Es importante el concepto de grupo empresarial a la hora de tener claro cuál es la manera en la que se puede gestionar lo que es la bonificación, ¿vale? El porcentaje que se aplica
en función del tamaño de la empresa, a la cantidad del crédito, como ahora veremos en la diapositiva siguiente, es si una empresa tiene de 6 a 9 trabajadores, el 100% del importe de las cuantías ingresadas al año anterior por formación profesional y un 0,7%, ¿vale? Ese 100% que salga, que ahora veremos, se podría utilizar como crédito de formación. Si la empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores, será un 75% de ese importe, entre 50 y 249 un 60% y más de 250 un 50%, ¿vale? ¿Cómo calculamos ese importe? ¿Vale? El crédito de empresa. El crédito de empresa, como os decía, es la suma de la base de otras cotizaciones en cuanto a la cuantía ingresada por formación profesional de todos los trabajadores del ejercicio anterior, que se multiplica por 0,7% y este importe que nos salga se multiplica por un porcentaje en función del tamaño de la plantilla media año anterior, ¿vale? Si la plantilla media es de 1 a 9, como os decía, será el 100%, es decir, la cuantía ingresada por formación profesional, la suma de las otras cotizaciones por 0,7%. Pero si mi plantilla es mayor, en función del tramo aplicaré un 75, un 60 o un 50% de ese importe anterior, ¿vale? Como os decía, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, se puede acumular el crédito que no consumas en este ejercicio para los dos siguientes, ¿vale? Para ello hay que marcar la casilla correspondiente en la aplicación antes del 30 de junio, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es el crédito que disponemos para poder utilizar en lo que es formación programada por las empresas para sus trabajadores, ¿vale? ¿Qué es el concepto de cofinanciación? Como os decía la ley, en el artículo 9.5, lo que nos viene a decir es que las empresas que hagan uso eh, de este beneficio que la Administración pone a disposición en cuanto a la formación de los trabajadores, van a ser partícipes también con sus propios recursos en la financiación de la formación, ¿vale? Es decir, hay un porcentaje de participación de la empresa en función del tamaño de la organización, ¿vale? Ese porcentaje, como veis, va del 5% en empresas de 6 a 9 trabajadores hasta el 40% de empresas de más de 250 trabajadores, ¿vale? ¿Y cuál es la manera en la cual las empresas participan en esta cofinanciación? Pues haciendo posible que los trabajadores realicen la formación dentro de lo que es su jornada laboral, ¿vale? Es decir, la empresa asume el coste salarial de los trabajadores que realizan la formación durante la jornada laboral y ese coste salarial es el que yo imputo dentro de este concepto de cofinanciación, ¿vale? Es muy importante destacar que esta cofinanciación o este cumplimiento de lo que es el porcentaje de cofinanciación, es decir, de participación de la empresa con sus propios recursos, ¿vale? Es un cumplimiento anual, no es individual por acción formativa. O sea, tengo que ir controlando el importe que yo voy destinando de recursos propios a la formación para controlar que, en todo caso, supere este porcentaje mínimo de cofinanciación o de participación de la empresa con sus propios recursos en la gestión de la formación, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí implicar al Departamento de Recursos Humanos de la organización, a la asesoría que lleve la gestión de nóminas en cuanto a los costes salariales de las personas participantes, puesto que hay que facilitar esa información en lo que es el cierre o en la finalización de lo que son los grupos formativos dentro del aplicativo de Fundae, ¿vale? Esto nos viene regulado, este necesidad del cumplimiento anual en el artículo 17,8, ¿vale? Solo computa las horas de jornada que participen realmente, es decir, que solamente se tendrán en cuenta el tiempo, el número de horas que dentro de su jornada laboral participan en la formación, ¿vale? El coste hora se calculará de una manera media en función de la masa salarial de la empresa y no se computan ni desplazamientos ni tiempo de comida o compensación, ¿vale? Esto es fácil en la formación presencial porque realmente sé el número de horas que los participantes han destinado dentro de lo que es su jornada laboral, porque hay una lista de asistencia, hay unas firmas que cumplimentar y sé si están dentro de la jornada laboral o no. En teleformación quizás es un poquito más complicado, ¿no? Un poco más complejo. Aquí sí que hay que controlar los tiempos de conexión de los alumnos a estas plataformas online y ver cuál de ese tiempo, cuánto de ese tiempo conectado a lo que es la realización del curso se ha hecho dentro de lo que es la jornada laboral, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, como resumen, para justificar la imputación de costes salariales hay que llevar un control mediante un certificado de haberes o un detalle del cálculo en cuanto a los recibos de liquidación de cotizaciones del año anterior, ¿vale? Importante en teleformación, lo que os comentaba, hay que hacer coincidir las conexiones de los participantes en la plataforma con lo que es la jornada laboral, solo se computará ese tiempo
dentro de lo que es este porcentaje de cofinanciación, ¿vale? No se tienen en cuenta ni horas libres, ni compensaciones económicas, ni desplazamientos de los trabajadores fuera de lo que es la jornada laboral, ¿vale? No se imputarán tampoco tiempos de comidas y la manera en la cual se calcula el coste de personal es esta doble manera o esta doble opción que se nos da, ¿vale? Un coste hora medio en base a la masa salarial de la empresa, ¿vale? O un coste hora de los trabajadores que participen en el grupo formativo, ¿vale? Por eso existen estas dos maneras de calcular este importe que, como digo, hay que participar o tiene que participar la empresa con sus recursos propios, ¿vale? La cofinanciación en todo caso va a ser por CIF de la empresa y por año, ¿vale? Venga, pues este sería un poco los aspectos fundamentales de lo que es el segundo de los apartados de webinar. Vamos ahora ya con la gestión. Vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo se realiza esta gestión de la bonificación, ¿vale? Unas ideas clave que tengamos todos en mente, ¿vale? Las empresas organizan, el artículo 9 de la ley 30 nos dice que las empresas pueden organizar la formación por sí mismas, con medios propios o contratando, ¿vale? ¿De acuerdo? Que existe la posibilidad de contratar a una externa, que nos viene regulada en el artículo 12, para que la impartición sea realizada por una entidad formativa acreditada o inscrita en el registro de formación, ¿vale? En todo caso, es importante que ni la organización ni la impartición, en ningún caso, podrán ser subcontratadas a otra organización, ¿vale? Esto que lo tengamos en claro, ¿vale? Sí que la contratación de un docente no es entendida en formación profesional para el empleo como subcontratación, pero yo no puedo contratar a otra sociedad para que esa sociedad me imparta esa formación, ¿vale? No se considera encomienda de organización aquella labor de gestión administrativa necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones. Si yo tengo un acuerdo con una entidad que lo único que hace es la gestión administrativa de lo que es la correcta aplicación de las bonificaciones, pero yo soy al final el que firmo los documentos, mis certificados digitales, no se considera encomienda de la organización. En este caso, sí que se podrán imputar como costes indirectos el gasto derivado de esta gestión administrativa realizada por esta entidad a la cual yo le encargo, le pido que realice esta correcta aplicación de las bonificaciones, ¿vale? ¿Quién puede actuar como organización de empresas? Las organizaciones empresariales o sindicatos, las estructuras paritarias, asociaciones, autónomos y economía social, las entidades acreditadas y inscritas. Esto viene regulado en el artículo 15. Estas entidades externas, a las cuales yo encomiendo la gestión de la formación programada por empresas, deben encargarse o son los responsables de comunicar el inicio y finalización, cuando sí se acuerde con la empresa dentro de este contrato de encomienda. Son los encargados también de asegurar el desarrollo satisfactorio y el seguimiento, control y evaluación y que haya una adecuación de la formación a la actividad empresarial, ¿vale? También igualmente estas entidades externas son los encargados de contratar a quien imparta la formación si no son ellos directamente, ¿vale? Si yo encomiendo la gestión de la organización de la formación a una organización externa, es esa organización externa la que va a tener que contratar a la entidad de formación. Igualmente debe facilitar documentación e información para la correcta aplicación de las bonificaciones y se someterá siempre a las actuaciones de comprobación que en cualquier momento Fundae, como entidad que gestiona la formación programada para empresas, pueda realizar en cuanto a seguimiento o inspecciones de grupos formativos finalizados, ¿vale? ¿De acuerdo? En cuanto a las beneficiarias, las obligaciones en cuanto a las obligaciones de las empresas beneficiarias, comentar, como hemos visto en el apartado anterior, la necesidad o obligación de comunicar e informar a la representación legal de los trabajadores, ¿vale? También igualmente comunicar inicio y finalización y la adecuación a la actividad empresarial. En cuanto a la contabilidad, es importante habilitar o que debe existir o debe estar habilitada una cuenta separada de gastos y bonificaciones con la denominación formación profesional para el empleo que gestione todos los movimientos contables, apuntes contables de esta gestión de la formación programada para empresas, ¿vale? También existe la obligación, como decía, de poner a disposición de los órganos de control toda la documentación justificativa y someterse a las actuaciones de seguimiento. El deber de custodia de la documentación de asistencia a las acciones de forma presenciales y la obligatoriedad de distribuir cuestionarios de calidad a la finalización. Los formularios de evaluación de la calidad que son obligatorios de también incorporar a la hora de comunicar la finalización de los grupos formativos. Garantizar en todo caso la gratuidad de esta formación, de esta gestión y hallarse al corriente de obligaciones tributarias y en cuanto a la seguridad social, ¿vale? En cuanto a la entidad externa, sus obligaciones es contratar a la entidad de formación acreditada y inscrita, comunicar en este caso
inicio y finalización, igualmente asegurar el desarrollo de la actividad empresarial, facilitar la documentación, mantener documentación justificativa y someterse a las actuaciones de comprobación. Como veis, lo puede hacer la propia empresa beneficiaria, gestionarse su propia bonificación o contratar a una entidad externa que en ese caso, como veis, pues tiene similares obligaciones o deberes en cuanto a lo que es la gestión de esta bonificación, ¿vale? Es importante, como os decía, que exista en la contabilidad una cuenta separada. Todos los gastos de ejecución de las acciones formativas y permisos individuales de formación, así como las bonificaciones que apliquemos, ¿vale? Deben quedar identificados en esta cuenta separada, bajo esta denominación, formación profesional para el empleo, perdón, ¿vale? Entonces aquí se hablará de costes externos, la cuenta separada o epígrafe específico en su grupo 62 de servicios exteriores, o costes internos en cuyo caso personal o amortización, por ejemplo, en cuyo caso no será necesaria su contabilización en una cuenta contable diferente. Sí que habrá que elaborar una memoria justificativa que ponga en relación los costes de personal internos imputados como costes internos con la contabilización, ¿vale? En esta cuenta no se podrán incluir otros costes ni otras acciones ni de la misma acción si no se bonifican, ¿vale? Es decir, una cuenta separada únicamente para esta gestión, ¿vale? ¿Quién imparte esta formación? ¿Quién puede impartir la formación programada por las empresas? Las impartidoras deben estar inscritas. Esta inscripción, si la empresa realiza la formación con medios propios, no será necesaria, ¿vale? Si se encomienda la organización a una entidad externa, en ese caso sí se requerirá la inscripción de las entidades impartidoras, ¿vale? ¿Cómo o qué debemos de cumplir para poder estar inscritos como entidad impartidora? Pues disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que lo que hagan sea garantizar su solvencia técnica para impartir la formación, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, y garantizando la calidad de la misma, ¿vale? Para ello tengo que estar, por lo tanto, como digo, acreditado, tengo que ser una entidad acreditada o inscrita en el registro, ¿vale? Y si quiero impartir formación distinta de las especialidades en las cuales pueda estar acreditada, lo que tengo que hacer es presentar una declaración responsable, está regulada en la orden que os indico en la pantalla, ¿vale? Para que la administración la incluya como especialidad susceptible de ser impartida por mi organización como entidad impartidora, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño esquema en cuanto a lo que supone el proceso de acreditación de empresas. Dentro de lo que es la formación programada por la empresa, si es a través de una entidad externa o si es por sí mismo, y dentro de si es una entidad externa, a través de la formalización de un contrato de encomienda en la que yo cierro el acuerdo mediante el cual esta entidad externa va a gestionar la formación bonificada de mi organización, ¿vale? Esta entidad externa contratará al impartidor y este impartidor tendrá que estar inscrito o acreditado contando con estos recursos humanos e instalaciones suficientes. Si no estuviera inscrito en esa especialidad formativa o en esa eh, área profesional en la cual podríamos incluir la acción formativa a desarrollar, tendríamos que firmar una declaración responsable acreditando que disponemos de esos recursos humanos e instalaciones para poder realizar esa formación, ¿vale? ¿De acuerdo? En el caso en el que gestionemos la bonificación, gestionemos esta formación programada para los trabajadores de la empresa de manera interna, ¿vale? Lo podré hacer directamente con medios propios, en cuyo caso no se requerirá la inscripción del impartidor, sino que utilizaré personal propio para realizar esta impartición, ¿vale? Como os decía, en cuanto a la organización de empresas, no se entiende encomienda de la gestión si lo que nos limitamos es únicamente a que la entidad con la que yo he contactado realiza una gestión administrativa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces utiliza un perfil de gestor que se llama dentro del aplicativo y que de alguna manera sirve para incorporar todos los datos a nivel de gestión administrativa de esa acción formativa de grupo, pero con la firma final de lo que es la empresa, ¿vale? En este caso, se imputarían como costes indirectos, se podrían imputar como costes indirectos estos gastos de gestión administrativa, ¿vale? La empresa bonificada puede hacer el caso que autorice a un usuario externo para realizar dichas tareas, pero asume, por lo tanto, la responsabilidad del desarrollo satisfactorio de la formación y de la gestión de la bonificación. También el seguimiento, control y evaluación, ¿vale? Los costes de gestión en los que se puedan incurrir por la encomienda de esta labor en una entidad externa deben guardar un principio de racionalidad según la actividad y el servicio, ¿vale? La norma solo especifica el límite del 10%, no especifica otro tipo de cuestiones relacionadas con condiciones económicas sobre el importe a pagar, pero sí que existe un límite del 10% para
bonificar como costes de organización. Y la incompatibilidad que hablábamos entre costes indirectos de gestión externa o costes de organización por actividad externa, ¿vale? O costes indirectos por gestor externo o costes de organización por entidad externa, ¿vale? Uno de los dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, la formación de empresas se puede impartir en modalidad presencial y en modalidad de teleformación, o también en modalidad mixta, ¿vale? ¿Quién puede impartir formación profesional para el empleo? Empresas para sus propios trabajadores, administraciones públicas competentes o entidades acreditadas, que en cualquier caso no podrán subcontratar con terceros la actividad, ¿vale? Ya os decía antes que la contratación del docente para la impartición no es considerada en ningún caso subcontratación. La contratación del docente como persona física para la impartición de una formación no es entendida en ningún caso como subcontratación, ¿vale? Eh, limitaciones que tengo en cuanto a las en cuanto a algunas cuestiones en la comunicación de estas acciones formativas, 2 alumnos por grupo, ¿vale? En los presenciales máximo 30 participantes, en los certificados de profesionalidad 25. En teleformación se pueden conformar grupos, pero con la existencia mínima de un tutor cada 80 participantes, ¿vale? Es decir, el grupo podría ser superior a 80, pero entonces tendría que añadir la figura de un segundo tutor, o tercero o cuarto en función del número de participantes, ¿vale? La documentación justificativa, ¿qué documentos tengo que tener en cuenta? Un control de asistencia de los participantes. En todo momento tengo que ser vigilante de la participación de los alumnos en la acción formativa. Tengo que dar un diploma de la realización de la acción formativa. Tengo la obligación de poner a disposición de los alumnos un diploma del cumplimiento de aprovechamiento de esa acción formativa. Y también tengo la obligación de facilitar un cuestionario de evaluación de la calidad a la finalización de la acción formativa, ¿vale? Existe un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, es decir, las entidades deben proteger a los participantes frente a cualquier riesgo, ¿vale? Vale la póliza de seguros colectiva o la responsabilidad civil que dispongamos, ¿vale? Y al que haya superado, como decía, la evaluación positiva, un diploma acreditativo con la participación. Si alguno ha finalizado el curso sin una evaluación positiva, es alumno considerado como no apto porque no ha cumplido los requisitos exigidos para ser alumno finalizado, se le debe facilitar un certificado de asistencia, ¿vale? No un diploma acreditativo, sino un certificado de asistencia, ¿vale? Pasos para realizar lo que es la bonificación, ¿vale? Si soy yo como entidad la que voy a gestionar la bonificación, lo que tengo que hacer es tener en cuenta, en primer lugar, cuáles son mis necesidades de formación y quién va a organizarla. Si la voy a hacer con medios propios o quiero contar con la ayuda de una entidad externa que colabore conmigo en lo que es la gestión de esta formación programada, ¿vale? Lo primero de todo sería conocer el crédito de formación, ¿vale? Ya hemos indicado que en función del tamaño de la empresa, lo que hago es la suma de las cantidades ingresadas en concepto de formación profesional, ¿vale? Multiplicada por 0,7% y por un porcentaje en función del tamaño de la empresa. Tengo que darme de alta en Fundaed y tengo que disponer de un certificado digital y darme de alta en la aplicación telemática que año a año va regulando lo que es la formación programada por las empresas. La información a la representación legal de los trabajadores en los casos que sea necesario, ¿vale? Comunicar el inicio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio. Es verdad que llevamos un tiempo desde la pandemia en la cual este periodo se ha relajado o rebajado a 2 días naturales precisamente pues para esa flexibilidad que la administración pues ha puesto a disposición de las empresas pues para gestionar estos trámites, ¿vale? Tengo que facilitar a la hora de comunicar el inicio la denominación, el programa, modalidad, número previsto de participantes, quién va a ser el profesor o tutor, que cumpla ese profesor o tutor con el nivel de competencia necesario para poder impartir esa acción formativa. Me van a exigir un currículum vitae del tutor para que se verifique que cumple con la competencia, experiencia profesional para el desarrollo de esa acción formativa, dónde va a ser realizada la formación, en qué horario, cuáles son las empresas participantes con su relación social y NIF, ¿vale? Hay una serie de cuestiones que pueden ser susceptibles de ser usadas por las empresas en cuanto a cancelación o cambio de horario que irá en función de las necesidades de la misma, ¿vale? A la hora de realizar la formación, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta? Que la duración del curso no puede ser inferior a 2 horas, que la participación de un trabajador no superará las 8 horas diarias, ¿vale? Que tengo que firmar un control de asistencia del curso. Hacer entrega en el plazo máximo de 2 meses de lo que es el certificado de aprovechamiento y guardar recibí de ese diploma acreditativo firmado por los alumnos, ¿vale? Y la encuesta, el cuestionario de evaluación de calidad. Igualmente tengo que colaborar con cualquier actuación de seguimiento que desde Fundae me pueda llegar. A la hora de finalizar el curso, pues tengo que tener en cuenta
qué participantes han finalizado la formación. Aquellos que hayan superado el 75% de lo que son estos controles de aprendizaje o estas pruebas de evaluación que el curso dispone y que lo hayan superado con éxito, pues tendrán derecho a este diploma acreditativo, ¿vale? Número de horas lectivas, el coste de la formación, que lo tengo que calcular entre indirectos, indirectos y de organización, y que tendré que indicar cuál es el coste máximo bonificable y en qué mes se aplicará la bonificación. Tened en cuenta que esto va a cuenta de la prestación de los seguros sociales que mes a mes o en meses posteriores a las finalizaciones vamos realizando, ¿vale? ¿De acuerdo? A la finalización, por lo tanto, aplicaré la bonificación, a la cual tendré tiempo hasta la presentación. Podré aplicar bonificaciones de acciones formativas realizadas durante el año hasta el momento de la presentación del boletín del mes de diciembre del año en curso, es decir, hasta la fecha correspondiente a enero del año siguiente, en la cual tenga que presentar los seguros sociales de diciembre, ¿vale? Las empresas bonificadas tienen que guardar o custodiar los originales durante 4 años, ¿vale? A partir de ese año, a partir de esos 4 años, podríamos no ya controlar esa documentación, ¿vale? Las entidades externas a las que se encomienda la organización, en todo caso, guardarán copia de la documentación y un original siempre del contrato de encomienda que hayamos firmado, ¿vale? Y la entidad que imparta, la entidad de formación, conservará copia de los controles de asistencia, controles de aprendizaje, cuestionarios de evaluación currículum del tutor y acreditaciones en caso del tutor de teleformación, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, y por último, ya para terminar, un aspecto relacionado con el control de la formación. Es decir, el capítulo 4 de esta ley 30 lo que nos habla es de la necesidad de realizar un seguimiento y control de las acciones formativas. Se pueden realizar actuaciones en tiempo real, es decir, durante la impartición de la acción formativa, ex post, que sería a la finalización de la acción formativa. Se pueden realizar comprobaciones de las bonificaciones aplicadas por las organizaciones y actuaciones específicas en virtud de que hubiera alguna denuncia o indicio de fraude o irregularidad. Como veis, es un proceso que está sometido a un control permanente durante y después de la realización, ¿vale? Nos habla del artículo 18 y 19 de las infracciones y de las sanciones y de la necesidad de estar permanentemente alertas a las obligaciones que como entidades tenemos en la gestión de la bonificación, ¿vale? En cuanto a infracciones, son de carácter leve o infracciones de carácter grave o infracciones de carácter muy grave. Las leves son pues que hayamos incumplido alguna violación de carácter formal o documental. Las graves ya son que hayamos disfrutado de forma indebida de bonificaciones, bien porque se haya realizado de manera distinta a lo que es la actividad empresarial, se haya incumplido el control de asistencia, se hayan certificados alumnos sin cumplimiento de las obligaciones, se haya comunicado el inicio de la finalización fuera de plazo, no tener identificada la cuenta separada, no haber cumplido con el derecho de información y consulta de la prestación legal de los trabajadores. Esas son infracciones graves. Ya las muy graves serían solicitar cantidades para pagar total o parcialmente, simular contratación laboral, falseamiento de documentos, ¿vale? Impartir formación sin estar acreditado o realizar subcontrataciones. Como veis, son infracciones de carácter muy grave. Las sanciones son relevantes, ¿vale? En cuanto a la consideración de la solidaridad en cuanto a la respuesta ante estas sanciones, tener en cuenta que en algunos de los casos la organizadora, impartidora y bonificada responden solidariamente de la devolución por algún incumplimiento de los comentados, ¿vale? Las infracciones graves, que sepáis que pueden ir de 626 a 6.250 euros y las muy graves de 6.250 hasta 187.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Las leves de 60 a 125. Pero bueno, que sepáis que tenemos obligación de controlar lo que es esta acción. Y por último, sí que quería hacer una mención muy puntual a una resolución que está vigente para este 2022, que es un momento en el cual las empresas, pues estamos en el último trimestre, pues haciendo uso de este crédito que no hemos utilizado pues para poder mejorar la competencia de nuestros trabajadores y qué posibilidades existen en cuanto a lo que es la posibilidad de utilizar el aula virtual, ¿vale? Es decir, el aula virtual para facilitar la posibilidad de realizar formación tendrá siempre una consideración de presencialidad. O sea, es decir, a la hora de calcular los importes, siempre el aula virtual va a ser considerada como formación presencial. Eso sí, el aula virtual tiene que ser un entorno de aprendizaje donde se actúe de manera concurrente y a tiempo real entre profesor y alumno, que haya que sea de carácter síncrono, es decir, que haya un intercambio de conocimiento, ¿vale? Es decir, que todo momento haya una conexión entre profesor y alumno a la hora de poder transmitir ese conocimiento, ¿vale? El aula virtual tiene que garantizar un registro de conexiones que identifique los participantes en el aula, fechas y tiempos de conexión
la posibilidad de que el organismo de control se conecte durante la realización de la formación. Hay que facilitar claves, en este caso de usuario y contraseña, a los inspectores para que, si lo consideran oportuno, puedan acceder a esta formación en aula virtual y, por tanto, como veis, es considerada presencial, pero con estas condiciones y requisitos que deben ser cumplidos en todo caso y en todo momento. Se considera, por lo tanto, un sistema bimodal, en la cual, podría alcanzarse la posibilidad de que hubiera un sistema bimodal, que parte de los alumnos estuvieran en el aula y parte estuvieran de manera virtual, ¿vale? Esto se debe comunicar en el momento de inicio del curso, en el momento de comunicar el inicio del aplicativo de Fundae, se debe de comunicar, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la verdad es que me he extendido quizá un poquito más, tenía 45 o 50 minutos, se nos ha pasado un poquito el tiempo. No sé, no me queda tiempo para preguntas. De todas formas, tenéis aquí el correo electrónico mío, ¿vale? alberto.hernandez@integratecnología.es, para el cual, por favor, si tenéis cualquier tipo de cuestión, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, me la mandáis por correo electrónico, que yo a lo largo del día de mañana, sin falta, os la resuelvo. Igualmente tendréis acceso a la presentación que os será remitida, ¿vale? Y nada más, simplemente daros las gracias por vuestra participación en este webinar y ponernos a vuestra disposición pues para cualquier servicio, cualquier propuesta de valor que desde nuestra organización pongamos, echaros una mano, podamos ayudaros. ¿Vale? Y nada, que quedan 3 meses para acabar este año y que todas aquellas empresas que no hayáis hecho uso de este crédito de formación, saber que tenéis a vuestra disposición el mismo y que hagáis un uso óptimo y el mejor uso posible de este crédito disponible. ¿De acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias por vuestra atención y participación y nos vemos en un siguiente webinar.